Soy Isabel García, soy bailarina de la Compañía Nacional de Danza y estoy muy contenta de estar aquí actualmente, bueno, después justo como de todo el periodo de la pandemia, donde la compañía estuvo, pues lamentablemente como todos, muy detenida en sus actividades. Este año hicimos como este regreso, pues muy emocionante y de tratar de dar la mayor cantidad de funciones que pudiéramos, ¿no? Para volver como a nuestras actividades normales. Y creo que siempre es muy interesante salir también del concepto de los grandes teatros y los formatos de ballets grandes, a los que también estamos acostumbrados como compañía, a estar en Bellas Artes o en el Auditorio Nacional. Y la dirección artística de la compañía al día de hoy tiene esta visión muy interesante también de salir a otros teatros donde normalmente no bailamos, de sumarse a iniciativas distintas, más originales y con las que obviamente en un concepto como el que tiene, como el que tuvo este programa, pues podemos participar muy bien por el tipo de repertorio que tenemos. Y bueno, pues en ese sentido llevamos dos piezas justamente que encajaban muy bien con lo que querían hacer en los talleres, con, como te digo, el concepto de esta función, y que además se adaptaban muy bien al espacio más bien pequeño, ¿no? Del foro al que normalmente estamos acostumbrados. Pero bueno, fue una iniciativa muy bonita a la que estuvimos muy contentos de sumarnos. Creo que, bueno, que en principio tenemos mucho que aprender y que observar del comportamiento animal, incluso de su movimiento. Es chistoso como, por ejemplo, en disciplinas como te pongo de ejemplo, por decir algo, la yoga, ¿no? Incluso hay movimientos que están inspirados en los movimientos naturales e instintivos de los animales. Y es algo muy curioso que ha nacido a través de la observación. En ballets, por ejemplo, tan conocidos y tan renombrados como el Lago de los Cisnes, que quizás sea el ejemplo pues más acertado y que toda la gente conoce del ballet clásico representando como a un animal. Obviamente hay muchísimo, un proceso muy largo de observación para sacar, por ejemplo, el estilo de un ballet como el Lago de los Cisnes. O sea, sí hay realmente un estudio y una investigación desde anatómica hasta del mismo comportamiento animal. Entonces tú cuando bailas, por ejemplo, el Lago de los Cisnes o La Muerte del Cisne, que fueron las dos piezas que representamos ahora, eh, muchas veces también nuestros maestros nos dicen que observemos a los cisnes dentro de lo posible, ¿no? Que vayas que, no sé, que los veas en documentales, que te nutras como de eso, si los puedes ver en vivo. Y es muy enternecedor porque tú como bailarina te das cuenta, por ejemplo, alguna vez que yo vi cisnes en el parque, ¿no? En el lago de Chapultepec o en otros lados, es muy bonito y conmovedor como detectar esos, darte cuenta de dónde vienen ciertos pasos o de dónde vienen ciertas posiciones del lago de los cisnes, porque los ves a ellos en su hábitat natural y los ves hacer estas posiciones que los coreógrafos a lo largo del tiempo y los bailarines han tratado de imitar de una manera como muy linda y muy orgánica, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco a raíz de eso, de esa observación, de esa sensibilidad, de, de verlos a ellos y de, bueno, de obviamente tratar de sentir esa transformación en el cuerpo a la hora de la interpretación. La muerte del cisne efectivamente es una de las piezas del ballet
pues, más importantes, se podría decir, eh, por lo que significa históricamente y por lo que significa también como interpretación para un ejecutante de danza clásica, ¿no? Históricamente llegó en un momento donde se un poco a romper el canon de la interpretación que venía dándose en ese momento, que era una interpretación enfocada muchísimo más a la técnica, al virtuosismo técnico y al despliegue de pasos muy complicados y un gran dominio de las puntas y saltos y giros y así. Y, y se había no descuidado, pero digamos que no era lo importante tanto en ese momento la interpretación en sí. Y, y esta pieza, Michel Fokine lo que hace es justo como regresar un poco a eso, donde hay mucha más libertad interpretativa, no hay pasos, digamos, técnicamente tan complicados como en el estilo de Marius Petipa, que era como lo más preponderante del momento. Y bueno, es una pieza que es única porque además, bueno, la primera y gran intérprete fue la famosísima bailarina Ana Pavlova. Se hizo para ella esta danza y ella justamente era una bailarina así, que no era la más virtuosa, digamos, entre comillas, bailarina técnicamente hablando, pero era una maravillosa intérprete, una gran artista. Y esta pieza ha logrado pues trascender hasta ahora, porque además artísticamente te da muchísimo la libertad de jugar con ella, a pesar de que tiene una base, ha habido cualquier cantidad de versiones, uno siempre tiene la posibilidad de explorar esto que te decía con esta observación de la cualidad pues de un cisne, cómo se mueve, la delicadeza, está lleno de imágenes muy lindas a las que uno como bailarín o como maestro, cuando te la ensayan, a las que recurre, ¿no? La imagen, por ejemplo, de un cisne en el agua, tiene cosas muy bonitas y que en realidad es una pieza muy difícil de ejecutar justamente por toda esta complejidad, ¿no? Hay una cosa muy linda que a mí me gusta decir siempre que es lo más difícil, que es que la bailarina tiene que conseguir como disociar la parte de abajo de su cuerpo de la parte de arriba. Entonces es como muy la imagen de un cisne, cuando tú ves a un cisne planeando, digamos, sobre la superficie del agua, lo ves lento y lo ves como majestuoso y elegante, ¿no? Y por debajo del agua, normalmente sus patitas van muy rápido, así es como se desplaza, pero es algo que no podemos apreciar nosotros si lo ves en el agua. Y la muerte del cisne replica exactamente eso, ¿no? Como bailarina tienes que ir sobre las puntas de los pies con mucha más energía y como completamente opuesto al manejo del torso, de la espalda y de los brazos que son muy suaves, muy grandes, ¿no? Entonces tiene todas estas, la pieza tiene todas estas complejidades eh, y bueno, lo han hecho grandes bailarinas a través de la historia y tú puedes ver cómo cada una es muy distinta. La música es también bellísima, aunque no se compuso específicamente para el ballet, sino que más bien Fokine, a raíz de la pieza de Camille Saint-Saëns, pues la adapta para ballet, porque además tiene una duración perfecta para una variación solista. Y bueno, son parte de las complejidades que hacen tan interesante y tan fascinante esta pieza. La versión de Fokine tiene algo muy interesante, que es que la creó para Ana Pavlova, pero no fue una coreografía impuesta para ella, sino que fue un trabajo donde ella participó mucho con la improvisación, digamos, y la libertad de cómo era ella, que era única como bailarina, ¿no? Entonces, tiene mucho de eso,
Y claro, cuando la coreografía ya está, ya tienes una primera versión y una base, lo que pasa es que a raíz de esa base se van proponiendo nuevas cosas, también depende tanto de la época en la que se baila hasta el país o la compañía o la bailarina misma. Pero la versión de él fue única en ese sentido, ¿no? Le dio completamente a ella la libertad de crear partiendo de sus movimientos, de su cualidad como bailarina, de su emoción, ¿no? En ese momento. Y aunque hay muchas versiones y hay mucha libertad, pues ya dejaron trazado el camino, ¿no? De lo que significa la coreografía y, bueno, ciertas, pues sí, eh, como referentes a los que uno va a revisarla siempre. Sí, sin duda ha sido de las cosas que a mí más me han marcado en mi carrera como bailarina. Eh, sí, sí, porque, bueno, uno siempre ve a las grandes bailarinas interpretarla, siempre son como figuras súper consagradas, ¿no? Lo ha hecho las versiones más famosas, Maya Plisetskaya, por ejemplo, Liana Lupatkin, o sea, grandes, grandes bailarinas de antes y también de hoy en día. Y para empezar, para mí personalmente, justamente por esa razón, pues no me hubiera imaginado tener la oportunidad de interpretarla alguna vez. Y aquí en la compañía la han interpretado primeras bailarinas, pero no siempre primeras bailarinas, ¿no? Sino que nos han dado la oportunidad también a otras bailarinas que no somos figuras consagradas, evidentemente, como Maya Plexelskaya, de interpretarla. Y pues para mí llegó como un regalo eh, artístico, la verdad, un gran reto porque es de esas piezas que ocultan su complejidad y su dificultad hasta que la tienes que hacer, porque de fuera pareciera que es una pieza sencilla, porque, bueno, ves a una bailarina moviéndose más o menos lento, ¿no? Sin esto que te digo, sin grandes pasos o giros o así. Y cuando la abordas te das cuenta de la obra de arte que es, porque sí es difícil físicamente hacerla. Esto que te explicaba hace unos momentos de la diferencia que hay que hacer entre una parte del cuerpo y otra implica mucho control, pues sí, técnico del cuerpo y se va develando como una pieza muy compleja emocionalmente, porque a pesar de que nos va guiando por el camino último de la vida de un cisne, no es precisamente dramática o no tiene que caer en el melodrama, ¿no? De una muerte, sino se aborda mucho, también depende un poco de la interpretación, hay libertades, pero, pero en su concepción, pues es esta muerte hasta cierto punto muy natural de un animal, ¿no? Sin grandes aspavientos, digamos, y entonces uno a veces podría pensar que necesita como de más melodrama del necesario, entonces siempre es muy interesante y muy bonito como pensar en la vida en ese sentido, te conecta mucho pues sí, con pensar en la muerte, con pensar en la vida, te puede poner en un lugar muy triste también, ¿no? O sea, realmente emocionalmente te tienes como que vulnerar y que abrir para dejar que te toque, porque es una pieza que no puedes solamente ejecutar técnicamente pues sin conectarte emocionalmente con ella, porque no tendría mucho sentido hacerlo. Entonces, una vez que tú como bailarina tienes acceso a una pieza así, como que toda tu concepción de la danza y de ti como intérprete se reacomoda
se sacude, ¿no? Es como fuerte porque se te cambian muchos conceptos de la manera que tienes de bailar, de cómo abordar ciertas, bueno, tu propia danza. Y es una pieza en la que el proceso, que quiere decir todos los ensayos, todo ese camino, es muy enriquecedor. Entonces, se te queda para siempre, ¿no? Para siempre en la vida te hace un cambio. Yo lo he visto con las diferentes bailarinas que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en la compañía, como te decía, desde grandes primeras bailarinas que tenemos en la compañía hasta otras que no lo somos. A todas nos ha impactado y ha marcado como un partaguas importante en nuestras carreras porque no siempre uno tiene la oportunidad de interpretar estas grandes obras. Y ella tiene magia para todos los que se acercan a ella, ¿no? Entonces es realmente ha sido una experiencia pues muy importante artísticamente. Como un año antes de la pandemia. Y fue un estreno, bueno, eh, muy emotivo para mí. Eh, tuve la oportunidad de hacer o sea, hice una función en el nada más, ¿no? En una gala, en una función que la compañía tenía. Y de ahí no la volví a bailar y es muy bonito lo que pasa después porque viene toda la pandemia y entonces nosotros paulatinamente empezamos a regresar al escenario, bueno, hicimos un montón de cosas virtuales y todo esto, y en algún momento se planteó la posibilidad real ya de participar ya en alguna función presencial, ya en el 2021. Y, y entonces, pues había una función o sea, la primera participación presencial de la compañía fue en Cuernavaca, de hecho, en el Festival Morelos Danza. O sea, fue incluso antes que la programación normal presencial de la compañía. Y pues ahí me dijeron que yo iba a participar en esa función con esa pieza. Entonces, más allá de todo lo que te he platicado de la importancia y la relevancia, fue lo primero que yo bailé después de un año de encierro. Entonces, fue realmente, o sea, fue ya mucho más interesante, emotivo, tenía como todo muy exacerbado, porque además, claro, es una pieza que se prestaba bastante bien para yo poderla ensayar aquí en la casa. Por el espacio, porque era yo sola, por, digamos que no había grandes desplazamientos y no tenía que brincar mucho, ¿no? Todo esto, como que esto fue un factor que, que los directores pues decidieron en su momento que era una buena opción hacer esta pieza. Entonces, yo tuve la oportunidad de que la primera vez que volví a un escenario después de todos estos meses y todo lo que vivimos todos en la pandemia fue con esa pieza. Entonces fue realmente para mí muy, pues muy conmovedor porque salí de los paredes de mi casa a un escenario haciendo esta pieza y después, bueno, por esta razón pues fue como muy significativo y después tuve la inmensa oportunidad y el honor y el privilegio de hacerla en el Palacio de Bellas Artes, este, donde también empezamos a hacer, la compañía empezó a hacer funciones presenciales de poca gente, ¿no? Sin hacer ballet multitudinarios ni nada. Entonces, otra bailarina y yo hicimos estas funciones y pues yo tampoco me imaginaba bailando esta pieza en Bellas Artes, ¿no? Entonces también fue como algo muy, muy bonito, muy emotivo, el foro es imponente, ¿no? Y tal. Y ahora, por ejemplo, pues que fue ya la última vez que la he bailado, en un foro tan distinto como los talleres, que tienes tu propia magia, hacerlo en un espacio pequeño, en la intimidad, y ahora tuve también el gran privilegio de poderlo hacer con músicos, una función con músicos en vivo, un pianista y un chelista, este,
que fue pues ya ahora sí que el colmo de la belleza para mí hacerla, no, así, con el cello y el piano. Entonces, pues ha tenido, todas han sido experiencias realmente conmovedoras para mí y, y bueno, espero que también para la gente que las ha visto. Claro, el padre de El Cisne Blanco, que es parte del ballet completo del Lago de los Cisnes, pues digamos que es el dueto, el padre más importante del ballet, muy conocido, Odette, el Cisne Blanco, y el príncipe Sigfrido, es un adagio muy, muy bonito. Y bueno, en esta ocasión fue interpretado por una primera bailarina que tenemos en la compañía, Ana Elisa Mena, y un solista, Alejandro Hidalgo, que es un bailarín cubano, los dos muy, muy talentosos. Y, y bueno, los duetos a veces se presentan así, ¿no? Se extraen como de la obra y solo se presenta el dueto. Eh, y dentro de la belleza que tiene por sí solo, por la música, es uno de los padres más difíciles del repertorio para un bailarín. Justamente las cosas lentas son muy complejas para los bailarines porque implican mucho control, mucho dominio, mucha musicalidad, o sea, no una musicalidad realmente refinada. El estilo del lago, sobre todo para la mujer, es muy difícil. Todo, ¿no? Si piensas en cómo convertir a una bailarina en cisne, básicamente tienes que deconstruir como el cuerpo humano y hacer que sus brazos parezcan alas, eh, que el cuello se mueva de cierta forma, ¿no? Es muy difícil, es uno de los estilos, yo creo, considero más difíciles del ballet. Asimismo, igual de hermoso, ¿no? Entonces, pues es en el contexto de la historia de la obra, es este primer encuentro, ya digamos en la intimidad, en la soledad de la noche en la orilla del lago, que tiene el príncipe Sigfrido con Odette, que es una princesa que está bajo los hechizos de un malvado brujo. Ellos ya previamente habían tenido un encuentro medio atropellado, ¿no? Él más que nada la quería, que iba a cazar cisnes al lago, entonces el primer encuentro es más problemático. Antes de esto salen todos los cisnes, es como esta primera entrada al segundo acto, el público ve el cuerpo de baile de todos los 24 cisnes. Y este tracto viene justo después de este momento, cuando ellos se quedan solos y además ya hay pues una fuerte atracción, ¿no? Entonces tienen pues toda esta intimidad y este momento de descubrirse ambos, el uno al otro, y de este diálogo que es tan bonito, sin el cuerpo de baile que normalmente adorna este dueto. En el ballet completo este dueto estaría enmarcado, digamos, todo el tiempo y acompañado por el cuerpo de baile de los cisnes también. Pero bueno, cuando se presenta en galas y eso se hace, están ellos más solitos todavía. Pero bueno, sí, sin duda también uno de los duetos más importantes del repertorio. A mí me encanta la idea, me gustaría muchísimo seguir siendo parte de un programa como este que se me hace súper original y además creo que también pues puede tener un impacto también, ¿no? Hoy en día de conciencia, de muchas otras cosas más allá de solamente la danza, incluso, ¿no? El medio ambiente, los animales mismos, o sea, creo que la danza y la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente y todo eso se pueden conectar muy bonito de esa manera. Y creo que hay pues muchísimo
que explorara y la danza, tanto la clásica, como bien decías hace un momento, y la contemporánea, y toda la danza y todos los estilos, hay una referencia enorme y donde el cuerpo humano, más bien estamos un poco al servicio también pues de toda la naturaleza con toda su variedad y creo que es un proyecto muy, muy, muy bonito que espero que al que se le siga explotando todo el potencial que tiene y pues nada, me encantaría seguir siendo parte de él y viéndolo y disfrutando. No, gracias a ustedes, espero verlos pronto, me encantó bailar en los talleres, agradecerles a todos, a todo el equipo de los talleres y espero verlos muy pronto.